Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy. Vamos a recibir, reitero una vez más, a nuestro hermano Rafael Polanco, el doctor Rafael Polanco, que está con nosotros en este momento. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros esta mañana. Estas son las mañanitas, doctor. Su día comienza a partir de hoy. Así es. Muchas gracias por la invitación y muchos años que no estábamos juntos en un programa. Es verdad. Y más de aquí, de La Romana. Qué bueno. El doctor Polanco, reitero una vez más, para los que nos sintonizan en este momento, reconocido empresario de nuestra ciudad, de La Romana, el hombre fuerte del Centro Médico Oriental, ¿verdad? Pero también... el colaborador del Centro Médico Oriental, pero también un hombre ligado por mucho tiempo al negocio de los combustibles y todos los demás. Doctor, Anadegas, como tal, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Para que edifiquemos un poquito más a las personas que nos escuchan. Exactamente, ¿qué es Anadegas? Bueno, Anadegas se fundó en 1959, o sea que es una asociación de larga data, con una gran experiencia de muchos años y de muchas batallas, y que ha tenido que ver también con lo que es el mercado del combustible en la República Dominicana. Surgió de detallistas, mercado del combustible más de 100 y pico de años tiene ya en el país, y surgió como la necesidad de muchos detallistas que estaban diseminados en el país, no más de 40 o 50 estaciones que existían, y fundaron la asociación, 33 socios fundadores, la cual ya no nos queda ninguno. Ya han muerto todos. De los fundadores, ¿no? De los fundadores, claro. Ya está en una tercera generación o cuarta. ¿verdad? Tercera y cuarta generación aproximadamente. Sí. Entonces fundaron la Asociación Nacional de Detallistas por un decreto presidencial en ese momento. Se incorporó y ha venido creciendo a través del tiempo, que tiene que ver con asesoramiento en el mercado del combustible para el Poder Ejecutivo en su momento, y ha tenido que ver en gran medida de las normas que hoy regulan el mercado del combustible en República Dominicana. O sea, ustedes son asesores del Poder Ejecutivo, lo son. Sí, la incorporación sí, Aunque muchas veces no se dejan asesorar, ellos hacen lo que entienden, y a veces con sus técnicos internacionales, que muchas veces no sirve para muchas cosas, sino más bien para hacer gastos. Y evidentemente... Pero ustedes están ahí para eso, doctor. Bueno, sí, lo dicen los estatutos. Ya. Pero sí, el cambio en materia de combustible comenzó en 1972, por muchas luchas de la institución, muchas leyes que se formaron, la 317, la 417, que definía lo que era el mercado de combustible, y después vino la ley de hidrocarburos en el año 2000, la cual contiene los reglamentos que establecen la aplicación de la ley, y ya vino después del año 90, recuérdese que habían siempre muchas convulsiones con materia de combustible, y una escasez terrible. Y escasez de combustible, pero eso ha cambiado con el tiempo, y ya el mundo y la República Dominicana, evidentemente existen las condiciones para tener un mercado abastecido y tener almacenamiento suficiente como para suministrar al país una cantidad. Quizás no es la ideal, pero por lo menos de más de 14 a 21 días. Hace unos días hubo una pequeña escasez. No, hubo una escasez en una de las marcas. No. Porque parece que hay una situación que no se ha resuelto, que me reservo el nombre, sí, por situaciones entendibles. Y se ha mantenido algún tipo de problema de suministro en una de las marcas, ya sea, no sé, tema financiero o tema de importación. Porque después de la ley 112, evidentemente vino la libre importación. Existía lo que se llamaba un monopolio del mercado del combustible a nivel del Estado, en donde el Estado era el único autorizado en importar y era el único que tiene una refinería que ronda un 25-30% del mercado local en cuanto a producción se refiere, tanto de gasolina como de GLP y de diésel. Yo voy a dejar que mis compañeros dentro de un momentito cada uno genere obviamente sus sus preguntas, ¿no? Como tal, pero yo quiero sencillamente hacerle una pregunta a propósito del tiempo en el que estamos en este instante, y yo quisiera saber si de alguna u otra manera afecta a Anadega, al país como tal, las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump, entre otras cosas, los aranceles, el 10% que fue sometido precisamente a nuestro país como tal,
en medio de una situación tan difícil por la que pasa el mundo, ¿no? En este momento, nosotros nos nutrimos, entre otras cosas, también el petróleo de Venezuela, ¿no? Y otros países, pero ahora mismo también existe una resolución, ¿no? De alguna manera que el presidente Trump ha adoptado y que obliga a los países que se nutren del petróleo de Venezuela a tampoco adquirir el mismo. Entonces, vamos a ver, doctor, explíquenos, ¿nos afecta ese 10% impuesto de arancel por los Estados Unidos al combustible nuestro? Sí, no, afecta a la economía en sentido general. Sí, correcto. Básicamente, no tema de combustible, fíjense, la mayoría de la importación no es de Venezuela, es de Estados Unidos precisamente, o por cualquier parte del mundo. Arabia Saudita o cualquier productor del petróleo del mundo. O sea, Venezuela es el que menos suministra a la República Dominicana en la actualidad. Es básicamente Estados Unidos. Y sí afecta en cuanto a la economía, porque la economía se va a ver afectada en cierta medida. Y eso afecta a la economía. Y si hay una reducción del circulante, hay una reducción de las ventas en las estaciones, reducción en los supermercados y en todos los sitios. O sea que eso afecta a nivel general, el comercio en términos generales. Ok, Jenny Ávila, adelante, que está levantando la mano hace rato. Bueno, realmente en la parte donde nosotros vemos esos numeritos rojos que va subiendo semanal, aunque sean 0 centavos, ¿qué usted podría decirnos en eso? Porque en cuanto a nosotros calcular un presupuesto y decir, bueno, yo tengo tanto mensual para el combustible y realmente no tener también tener que contemplar esos 0 puntos, ese 1 peso de semanal que va aumentando el galón del combustible. ¿Qué usted puede decir de déjame eso? hacer una aclaración. El combustible tiene más de 2 años que no aumenta un solo centavo ni hacia arriba ni hacia abajo. Perdón, doctor, ¿cómo así? Sí, porque a nosotros nos aumentan a cada rato. No, el combustible no. Existe una ley y existe un reglamento de aplicación. Es el mismo precio que tenemos hace 2 años, 3 años, como una política del Estado Dominicano y de muchos gobiernos de América Latina, en la cual, para evitar un proceso inflacionario y luego del COVID, lo que han hecho compensar con las finanzas públicas, que yo digo, porque ellos dicen, bueno, nosotros estamos compensando con 600 millones esta semana, con 800 millones. Dicen, no, lo está compensando con lo mismo que estamos pagando, vamos a estar claros, porque las recaudaciones rondan 70,000, 80,000 millones y ellos pueden compensar con 20,000 millones de esos 70, 80, o sea, con los bolsillos suyos que lo están compensando. O sea, es una forma de decir las cosas a favor del que está dirigiendo, el que está regulando. Pero los precios de los combustibles han mantenido su estabilidad en cuanto a precio. Lo que ha variado, creo que son algunas cosas como el Abjet, que ha variado, desde avión a variar, pero tanto el GLP como las gasolinas y el diésel regular y óptimo ha estado estático durante muchos años. Lo ha mantenido y eso ha traído cierto grado de estabilidad como una política de República Dominicana y de muchos países. Yo estuvimos revisando y vimos que fue una implementación de la mayoría de los países para evitar precisamente las presiones sociales, porque hoy pudiéramos tener un combustible mucho más alto. Doctor. Aunque hay que reconocer que en República Dominicana es el tercer país, o estamos como en 5º ahora, por el tema de la compensación, que no en todos los países se está dando, pero es el 5º país más alto de América Latina en cuanto a precio. Tenemos una llamada, vamos a recibirla de inmediato. Estas son las mañanitas. Tu día comienza a partir de este mismo instante. El doctor Rafael Polanco, adelante. Buenos días. Muy buenos días, Rafael. Ajá, adelante. Doctor, usted estaba hablando del monopolio. ¿Qué tanto afecta el monopolio para el consumidor en que toda la semana pues hay una elevación del petróleo? ¿Cómo afecta el monopolio? Decía. Al consumidor, porque los precios semanalmente suben, ¿no? Okay. Entonces, si hay un monopolio tan grande, o sea que hay demasiadas personas que están involucradas en eso. Ok, el señor dice que hay un monopolio, doctor, y que este monopolio de alguna u otra manera permite que el combustible como tal suba cada semana. Hay muchas personas involucradas. Reitero, el precio de los combustibles no está subiendo de hace 2 o 3 años por una compensación que está haciendo el Estado. Hablé del monopolio estatal hasta el año 2000
y hoy existe un oligopolio en la importación del mercado de los combustibles. Está la libre importación, pero evidentemente se necesita una estructura muy grande y de muchas inversiones para hablar de la incursión en importación. Y en República Dominicana los mayores importadores son la Refinería Dominicana de Petróleo, que somos todos los dominicanos, y a nivel de San Pedro de Macorís, a través de Coastal, que se hacen las importaciones, que hay una gran cantidad de almacenamiento. Ahí no se refina. Entonces no existe en sí el cambio de precios en la actualidad. Puede ser que los cambios establece la ley que deben hacerse cada semana con el cálculo de los últimos 5 días De hito aproximadamente, exacto, con el tema de las formas. Esa es la percepción que nosotros tenemos en esa No, parte. no, usted puede buscar el historial y no existe de hace más de 2 o 3 años. Me parece que fue en el año 2021, fue el último cambio, me parece en abril, que se hizo de precio, y hubo un estancamiento en cuanto a eso de aumento de precio. Hay una compensación semanal del Estado Dominicano en ese sentido. Le digo, bueno, de los bolsillos de cada uno de ustedes, porque es del mismo impuesto que usted está pagando que están Gracias por compensando. aclarando, porque ya muchos no vemos mucho esto, pero sí. No, Jenny, puedes dejar tu presupuesto normal como está. No, lo puede buscar. Usted lo busca en todo el historial y usted no va a ver cambio durante más de 2 o 3 años. Ya. Adelante, el doctor Carlos Martín. Y ciertamente hay que reconocer que internamente los combustibles han mantenido bastante por meses un precio fijo. Años. Dice el doctor que años. Ya va hace 3 años. Pero ahora con esta medida arancelaria del presidente Trump, por ejemplo, y otras situaciones, vemos que el petróleo de Texas está bajado, está ahora mismo al 21,99. Los niveles cuando estaba en su plenitud el COVID-19, ¿eso podría incidir para que nuestro país necesariamente bajen los combustibles? El doctor decía que el petróleo de nosotros viene de Estados Unidos. Nosotros denunciamos año y medio, porque nosotros llevamos la tendencia de los precios en Anadegas. Y hace un año y medio aproximadamente, en noviembre, nosotros de manera pública y en lo manera personal lo hicimos a nombre de Anadegas, denunciábamos que había un excedente de recursos en ese sentido, donde los combustibles debieron de bajar. Duró como 3 meses aproximadamente. Y durante todo no bajaron. El gobierno lo que hizo fue, dice, bueno, como yo he compensado durante tanto tiempo, pues entonces ahora yo voy a llenar mis arcas que fueron utilizadas para esos fines. Eso es lo que nosotros, ellos no lo dicen, pero nosotros sí lo denunciamos. Entonces sí queríamos. Y eso está bien, doctor. Eso está bien. Eso usted lo ve bien. Mire, o sea, lo que hizo el gobierno como tal, usted lo ve como algo legítimo, algo bueno, bien. Pero mire, yo entiendo de manera personal que eso se aplicó para mantener la estabilidad de los precios en términos general. Es un asunto de defensa del mismo Estado, y yo vi cuando busqué la literatura a nivel de América Latina estaban haciendo eso mismo. Quizás fue uno de los primeros países, le decía al viceministro, de que eso se está aplicando en otros países, y dice, nosotros fuimos de los primeros. Entonces hay una comunicación de estados que muchas veces en las experiencias de otros países, entonces la aplican en tu país para evitar precisamente cuestiones de que cuando subió el precio, subió 5 pesos esta semana, subió 6 pesos, o después bajó. Entonces había cierto grado de inestabilidad en ese y aquí sentido. se tiene tendencia de que lo que sube, sube, pero no baja. Adelante, pero doctor. Entonces no es bueno que no hay expectativa de que puedas bajar aunque sea un poco los combustibles. Bueno, por la situación. Por la experiencia que yo vi que debió bajar hace año y medio y no bajó, no creo que el Estado tome esa iniciativa. Es una decisión del Estado en cuanto al manejo de Hacienda y manejo de los impuestos que son bastante altos. O sea, por un galón de gasolina usted está pagando 90 y pico de pesos en la premium, por el diésel 50 pesos. Son bastante altos, representan más o menos un 35 o casi un 40%. Son uno de los impuestos más altos de América Latina en materia de combustible. Doctor, ¿cuál es, desde su punto de vista, real y efectivamente el precio en el que debería de estar oscilando la gasolina en este momento? Porque usted dice, está muy alto. Yo creo que sí, pero yo quiero que usted me diga, desde su punto de vista, cuál debería ser el precio real que la gasolina tendría que tener en este momento. Bueno, muchas veces se fijan en lo que es el barril de petróleo, es una. Otros son los productos terminados, porque el barril se supone que es directamente proporcional. Si baja el precio del barril de petróleo, los productos terminados también directamente proporcional deben de bajar.
aunque nunca, no del todo es así, no es automáticamente así, pero es lo que se entiende. En la actualidad, vuelvo y reitero, los precios de los combustibles están siendo compensados. O sea, yo decía ahora que debería de costar tanto. Si tú lo comparas con Estados Unidos, evidentemente estamos más altos que Estados Unidos. $3.30, $3.40 el galón. Aquí está por encima de los 4, casi 5 pesos el galón. Y es precisamente por una gran componente de impuestos que contiene. No somos productores de petróleo, pero hay una gran cantidad de impuestos que tiene, que sobrepesa mucho sobre el precio final. Pero con relación, bueno, estamos en la posición número 5, que es la última vez que pude recibir hace como 2 semanas. Nosotros estuvimos en Argentina, precisamente en la confederación de la CLAE, de todos los países de asociaciones de detallistas de combustibles. Y el costo en los diferentes países es la gran mayoría menor que en República Dominicana, pero hay un gran costo de operación. Entonces, se está hablando en las estaciones de servicio del autoservicio. Era uno de los temas principales en ese cónclave en Buenos Aires. Y es precisamente por los altos costos. Como en otros países. Sí, claro. Básicamente Estados Unidos. ¿Y nosotros no estamos tanto preparados para eso, doctor? Hay un tema de educación. Las estaciones sí están preparadas, la gran mayoría. O sea, yo puedo ir con mi vehículo, Jenny Ávila puede ir con su vehículo normal, bajarse de su vehículo ella misma, echarse su gasolina ella misma, como en Estados Unidos, meter su tarjeta, su cosa, y irse por ahí mismo. Sí, porque nosotros queremos imitar muchas cosas de Estados Unidos y otras no. O sea, como esa, ejemplo, es un tema de que en un negocio usted tiene temas de márgenes de comercialización, en el caso de los combustibles, tiene lo que son costos de operación y lo que tiene son volúmenes de venta. Entonces, si esas otras variables no están cambiando, tú tienes que, como empresario, reducir los costos de operación. Entonces, lo que se está hablando a nivel de Latinoamérica, de todas las asociaciones de Latinoamérica, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Centroamérica, de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de República Dominicana, de todas, la gran mayoría, más de 12 países allá presentes, precisamente uno de los temas principales era el gas natural y el tema, porque en Argentina el gas natural tiene mucho auge, aunque ha bajado. Nosotros tuvimos hace 20 años allá en Argentina y realmente el gas natural tenía mucho más auge. Ahora hay ciertas dificultades que aquí no ha dado resultado a nivel vehicular, sí a nivel de electricidad. ¿Y la guerra no nos afecta? Todo afecta a todo un mundo conectado, claro que sí, cualquier situación geopolítica afecta. Entonces, uno de lo que se está hablando es el autoservicio, como en República Dominicana podemos, o a nivel de Latinoamérica, que cada quien se vaya automatizando, aunque es un poquito difícil por el tema de los motores. O sea, tenemos motores de 20 y 30 pesos echando de autoservicio, es un temita. Es un complicado. Un temazo. Medio complicado. Ahora, Un temazo. nosotros no tendríamos una gran desventaja comparado, por ejemplo, con economía como la Argentina. Nuestra condición de país pobre no nos afecta más. No, nosotros no somos pobres, doctor. Yo quiero corregirle eso. Nosotros somos un país rico. Lo que somos es pobremente administrado. Decía el doctor Joaquín Balaguer, ido a destiempo. Padre de la democracia. Pero le corrijo eso. De lo que la Chávez viene, por ejemplo, nos dice, países Brasil, la misma Argentina, tienen economías más grandes que la nuestra. O sea, esos altos precios de los combustibles no lo pondría a nosotros en una desventaja. Esa es una pregunta. La otra, Jenny Ávila. Independientemente de, vamos por esa parte de que sí puede ser a nosotros nos salga mucho mejor por abaratar los costos, donde los bomberos o nosotros darnos el autoservicio, ellos no estarían. Sin embargo, esas son familias que se pueden pierde la mano de ayudar obra con lo que es el desempleo. O sea, es una problemática mayor para nosotros. Ok, que se compense, vamos a decir que un bombero tenga que trabajar, bueno, que se puede ser un solo, específicamente con los motores, solamente con motores. Pero la parte donde nosotros tenemos que levantar, no es por yo no pararme y hacer el autoservicio, sino por esta parte. No quiere, doctor, no se quiere parar. No, yo feliz de la vida. Quiere evitar la fatiga, doctor. Va poniendo hasta el pintalabio, que él va poniendo, echando el combustible. Sin embargo, esa parte del desempleo puede agravarse, porque de verdad muchas familias, muchas personas que después decimos, ¿y entonces cómo va a trabajar? Porque no es tampoco cuánto ellos, cuál es el salario de ellos. Muchas veces eso no lo vamos a discutir. No es algo que es tan significativo con lo que nosotros no tenemos en desarrollo. Doctor, tiene dos preguntas. Una de Carlos Martín y una de Jenny. Esa parte, Jenny.
yo no digo que eso se vaya a aplicar ipso facto inmediatamente. No, un proceso. Pero hay una tomar algunas medidas. tendencia, pero nosotros tenemos que ir cambiando. O sea, ya en los supermercados no es una gente que te va sumando, ya es una máquina que va pasando. Bueno, pero Yo estuve en Chicago, en el museo de Chicago, el museo de qué sé yo. Yo fui a buscar la cafetería y la cafetería llena de máquinas que estaba. Sí. No había una sola gente. Imagínese, Entonces, doctor, ¿qué nosotros- problema usted llegaba para hablar de una máquina de esas? No, sin yo tener- pensaba, sin usted una tener- máquina de pan, una máquina de jugo, una máquina de agua, una máquina de qué sé yo. O sea, Pero nosotros... fíjate el nivel y de empleo que ellos tienen, y quien no está trabajando no puede porque no se prepara. Sí, bueno, aquí, pero gracias a Dios, entonces... perdón, miren, es que esa parte de que tienen que considerarlo, porque yo estoy viendo que hay, antes no se veía, eran jovencitos que estaban en el área de empacadores en los supermercados, ahora hay mujeres, hay ahora para sostener eso. a la familia, porque como dice el dominicano, lo busca, lo inventa todo, pero también una formalidad, una base, yo creo que también deben de Le- considerar aportes de que puedan manejarse y Le, no tomar le- eso. le- le voy a explicar. en cuenta. Lo vi en Argentina también cuando fui. No es Argentina. tan solo... Bueno, hay que ir. Por eso pero te dice, queremos o sea, adoptar cosas. Tuve de en otros Estados países, pero Unidos tener que condicionarnos. que Argentina, te voy a explicar un país ya más desarrollado y Argentina menos desarrollado. Y República Dominicana. Yo pude ver allá cajeras en los supermercados y autoservicio en los supermercados, en los dos sitios. En Walmart, Estados Entonces, Unidos, entonces igual. las cosas van cambiando. O sea, ya hay más gente en el área de autoservicio. Entonces nosotros no podemos cerrarnos los ojos y decir, bueno, ¿qué es lo que la gente tiene que especializarse más y encargarse de una parte de supervisión y de dirección con mejores sueldos? Sí. ¿Entiendes? Entonces, menos la parte operaria, dejar que las cosas, la tecnología permita la automatización. Ejemplo que yo vi en Estados Unidos, en hospitales, muchos de los despachos de material gastable eran máquinas que lo daban a través del código del paciente. ¿Me entendió? Interesante. Sí, Entonces, hay muchas cosas que hay que ir Bueno, los avanzando y tiempos hay van que ir cambiando. viendo. A Los medida tiempos que están podamos, cambiando, están inclusive cambiando. esa parte de la automatización para la agilidad y menos estrés y poder manejarnos mejor, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el detalle de esto es de llevarlos a una automatización de máquinas donde ni siquiera el calor humano. Pero eso nosotros viene, podemos Jenny. eso viene Aunque normal. nosotros no querramos, eso viene. Pero hay algunos, Eso pero viene. por lo menos yo voy a, una de las partes que yo he criticado con lo de Estados Siga Unidos. confiando que le Sí, seguimos siga echando su confiando, combustible, que le principalmente seguimos echando su en combustible. Petróleos Nacionales, Ay, Petronas, sí, allá, eso me queda- Arrador. Buenos días. Eso me queda- Estas son las mañanitas. Tu día comienza aquí. Buenos días. Adelante. Amén. Amén, amén. Nosotros somos un pueblo que camina, somos todos hijos de Dios. Sí. Y eso que ustedes están planeando está fuera de la gracia de Dios. Ay. Porque nosotros nunca hemos tenido robots. Aquí nosotros, cada uno, estamos ganando nuestro pan con nuestro sudor, como dijo Jesucristo. No robots. Se va de mucha gente está trabajando por esos robots que está pensando este señor poner. Y por eso es que pasan muchas cosas en estos pueblos y después venimos y lo recibimos nosotros sin necesidad. Porque nos castigamos a todos los gustos por pecado. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Ay, doctor. Que me apoya. Doctor, usted está promoviendo los robots. No. Yo estoy hablando lo que sea. Estuve en cónclave. interesante. Tengo que decir cuáles eran los temas básicos. Sí. Yo amo la tecnología. Adelante, Hay Jaydu. que mandarle un Cuando la amiga poquito. habló, yo no pude evitar acordarme de la película Terminador. El pensamiento mío que me hago en mi cabeza, el autoservicio, nosotros aquí con más de 7,000 motoconchos, en su mayoría imprudente, entonces a eso le anexamos los delivery. Yo creo que es algo que va a haber que trabajarlo bien. No, el doctor dijo que no O es. sea, que yo eso le es preguntaba, futurista. ¿ustedes se acuerdan si se oponían al Uber? El Uber resuelve un problema. No que los taxistas, si acaban con uno, pero el Uber resuelve un tema. Doctor, Considero- O sea, cuando el COVID, los delivery, Sí, bueno, pero resuelve un permiso, tema. podría- O sea, no hay, yo he visto que hacen su fila los motores, que hay estaciones de gasolina, ¿sabes? Sí. De bomba, donde ellos, vamos a decir, que tiene hagan su fila ella misma. estaciones, exacto. Sí, yo creo que sí, que eso se puede resolver de esa parte, no ayuda mucho. Porque a veces- Sí, pero Adelante, a mí me doctor, parece que esa tengo una pregunta. implementación adquiere otra magnitud de noche, de madrugada. Usted se Exacto. presenta una salida. Ah, sí. O sea, no tiene que haber. No, usted va y se echa su madrugando combustible usted ahí. mismo. Claro.
¿No podría, sobre todo en horario nocturno? Sí, claro. Tener Eso se ha pensado porque nosotros sabemos que es algo complicado en República Dominicana por la cantidad de motores, lo sabemos, eso es una. Pero también hay estaciones preparadas en Santo Domingo ya, inclusive yo tengo una estación preparada para tales fines con vidrio blindado, en donde tú puedes despacharte de noche, porque es un tema hasta de seguridad. Sí, Por correcto. ejemplo, tiene un sitio donde hay una persona dentro, no está afuera, no es que tú estás solo, o sea, no es que nadie te va a... O sea, tú vas a coger tu máquina, y lo cual es el problema, coger tu máquina y lo echas, porque van a Estados Unidos, esa misma gente que critican y van y se echan su combustible allá, pero entonces aquí no se lo quieren echar. Recientemente. Lo que pasa es que ¿Tú me estás entendiendo? O sea, es como que el dominicano que está en Estados Unidos, que no pone una cerveza aquí, de que llega aquí, compra una cerveza y la pone en el vehículo y se Eso es comienza a real. beber. Sí, es verdad. Entonces allá sí cumple, pero aquí no. Entonces, Pero ya cumple con otras cosas que no cumplen aquí también. También, Hay otro claro que sí. desarrollo que aquí no hay E también. incluso, Sí, doctora, sí, ya se claro. cumple hasta con el pago de la manutención, aquí no. Doctor, una pregunta, mire, para pasar a otro tema, porque yo quiero aprovechar al doctor unos minutos para que Hay nos una dé- llamadita Una también. llamadita. Adelante. Buenos días, estas son las mañanitas, tu día comienza aquí. Adelante. Buenos días, bendiciones para todos. Amén. Adelante. Estoy escuchando el programa muy bueno. Gracias. Pero escucho la señora que dice que eso del desarrollo no puede hacer. Pero imagínense cómo se paraliza el desarrollo. Exacto. Imagínense. ¿Qué Exacto. vamos a hacer? Una realidad. Tenemos que aceptarlo, porque ¿qué? Eso Porque es. no puede decir, no, aquí no desarrollo. Eso es real. En ningún país puede decir, aquí no desarrollo. Eso es real. Entonces, ya que la tecnología llegó al mundo. Eso es así. Lo que se puede hacer es tecnología. Eso es así. Es duro, claro, está, es duro, pero Sí, pero hay que aceptarlo. uno de los tiempos duros que tenemos que vivir en la vida. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Interesantísimo, Gracias, ¿verdad? Bueno, los gracias. tiempos están cambiando y han Ujú. cambiado. Doctor, yo- yo tengo una pregunta para pasar a otro tema, pero yo quiero cerrar ahí el asunto del combustible y todo lo demás con una pregunta que se me ocurre en este momento. Usted habló hace un ratito o mencionó la expresión monopolio, ¿cierto? hasta el año 2000 en la importación. Correcto. Muy bien. Nosotros hemos tenido gobiernos, entre otras cosas, la tenemos. Antes de hacer la pregunta, buenos días, estas son las mañanitas, tu día comienza aquí, adelante. Buen día, gracias mis hermanos, hermano querido, para hablarle Ajá. de que me dejaron la vicepresidente no me le contestaron, ella le ofrecimos una invitación Ajá. y no me le contestaron, es decir, que ella me dijo que la dejaron en visto. Espero que me le contesten, por favor, para que... No entendí, de verdad que no entendí. Parece que una Una persona que confusión. llamó y entendió que no se le contestó la pregunta. Parece. Perdone. Bueno, para ganar tiempo, con el perdón de la señora El que llamó monopolio. hace un momentito, si yo le hablaba del monopolio, doctor, y le decía que, bueno, en ocasiones, algunos gobiernos han promovido, no hago mención de este, no tengo prueba, yo digo, algunos gobiernos han promovido de alguna u otra manera a personajes específicos, ¿no?, de la historia en algunos instantes que se han alzado muchas veces con los negocios, ¿no?, o han promovido o más bien han confrontado y por qué no al final incluso hasta se han hecho con el negocio de muchos empresarios que tenían alguna que otro o algún que otro monopolio en su momento. Y bueno, han terminado ellos de ser nada a ser mucho, manejando los intereses como tal, ¿no? Han pasado de ser nadie a ser grandes empresarios. En este caso, por ejemplo, Anadegas no ha sufrido o no han intentado de alguna u otra forma romper, ¿no?, como tal con la asociación y por qué no buscar la forma o la manera de crear un monopolio por otro lado para enfrentar a Anadegas. Bueno, miren. O sea, quitarle el negocio a ustedes como tal. Ya eso es lo que yo quise, para no disfrazar. En los últimos años, lo que ha habido fusiones de compañías Ya. que han creado un especie de oligopolio de las grandes familias de este país, que hoy están en el mercado de los combustibles. Que no estaban antes. Ya no venden electrodomésticos, también venden combustible. Santo es el Señor. ¿Usted ve? Ya no siembran yo no estoy caña, tan sino lejos. que también venden combustible. Entonces, esas compañías se han ido fusionando. Usted ha habido varias fusiones Empresario. hechas en el Palacio Nacional con el objetivo de cada vez son más. O
sea, son más estaciones. Y detallistas que en Anadega lo que representan, los detallistas de administración independiente, que de una forma u otra tienen algún tipo de negociación o contrato de adhesión o no, con alguna de estas compañías o marcas tradicionales que existían, que ya son nacionales la gran mayoría, por los grandes emporios empresariales. Y que estos grandes emporios están también enquistados en la importación. Entonces ellos importan, ellos distribuyen, ellos transportan, ellos detallan y ellos consumen. Pero eso es una competencia hasta cierto punto. Digo, No, es leal, pero desleal. No, es una competencia que va afectando en gran medida al detallista más pequeño, al tradicional que tú conoces de hace mucho tiempo, en su comunidad, y que esa estación, por eso es importante nosotros mantener un mercado regulado. Y eso no puede Porque terminar, si se desregula el mercado, usted puede estar seguro que vamos a desaparecer la gran mayoría. lo absorben. Desregulado en cuanto al precio. Sí. Entonces, ejemplo, en Argentina es desregulado. En Brasil también. Pero en lo que es Uruguay, República Dominicana y otros países está regulado. Lo que mantiene cierto grado de estabilidad, por lo menos vivo, a esos detallistas que tienen 50, 60, 70 años en el mercado de combustible. Doctor, ¿y este poderío no lo va a ustedes como provocándole como una especie de encerrona poco a poco y irlo como medio achicando? Ahí está la grandeza de todos nosotros de manera unida en Anadegas. Ya. Eso es lo que facilita esa situación. Qué bueno. Un aplauso a nuestro hermano Carlos Manuel Guerrero Castro, que está con nosotros. Yo tenía tanto tiempo, ¿verdad? Qué perdido. Bueno, está perdido el hombre, pero está con nosotros aquí, Carlos Manuel. Bienvenido, hermano querido. Ese es mi hermano de sangre, Carlos Manuel, que está con nosotros aquí. Qué bueno. Doctor, yo quiero pasar a otro tema para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Como le decía, aprovechando, valga la redundancia, si alguno de ustedes no tiene ahora mismo su condición de ser un hombre también ligado al Instituto Waltiano. Es como pasando de una cosa a otra rápido, ¿verdad? Aprovecho la presencia de Carlos Manuel, para hablar del Instituto Waltiano. Carlos Manuel, a propósito de las medidas que adoptó el gobierno, el presidente de la República, migratoria, la situación que tenemos nosotros en este momento, que, bueno, se detonó en Frusia, ¿no? Pero que bueno, mata mosquito y todo lo demás. Entonces, bueno, se han tomado medidas. Hay quienes cuestionan a las personas de la vieja o nueva orden, ¿cómo es? Y lo acusan de que son falsos patrióticos y todo. Vimos incluso unas declaraciones que hizo el presidente del Instituto Waltiano en días pasados y todo lo demás. ¿Cuál es su opinión en función de todo lo que está pasando en este instante y el llamado que hace el presidente de la República de alguna u otra manera a que nosotros todos de alguna forma nos revolucionemos una vez más? Es decir, sí, mire, yo creo que nosotros debemos continuar trabajando en nuestra identidad, en lo que es la familia, en lo que es las escuelas, en el inicio que estamos enseñando a nuestros hijos. Yo creo que el que no conoce su historia, evidentemente, claro, se condena a repetirla. A repetirla. Entonces, siempre se nos ha colocado como xenofóbicos en ese sentido. Eso ha cambiado un poco, de gran a la lucha que ha tenido República Dominicana en ese sentido. Hay que existe toda una historia, que hay que conocerla, donde hemos sido un pueblo invadido, no invasor. Nunca hemos procurado invadir ningún otro lugar, otro territorio. Y siempre hemos defendido con gallardía y con minoría en su momento, que éramos minoría cuando ya el proceso de independencia lo hemos defendido con la gallardía necesaria, lo que es el territorio que nos pertenecía como ya una nación con una identidad. Tuvimos ocupado 22 años, no hablamos creol, estuvimos ocupados por Francia, no hablamos francés, estuvimos invadidos por ingleses, no hablamos del todo inglés, pero ya inglés hay una lengua universal, por el tema del turismo, por el tema de la intercomunicación y la importancia económica, pero sí tenemos una identidad. Esa identidad se reconoce cuando está fuera del país y comienza a valorarla. Esa identidad lo siente cuando escucha en tierras extranjeras tu merengue o cuando te hace falta ya tu comida dominicana. Doctor, ¿nos hemos ido alejando de los ideales waltianos? Claro que sí, en gran medida. O sea, estamos lejos de los ideales. Yo creo que nuestros políticos deben de conocer más de Duarte. Nuestras autoridades deben conocer más sus ideales. Deben conocer más de historia.
porque cuando a veces lo escucho hablando, veo que es totalmente divergente, 180 grados a la identidad dominicana, a los ideales y a la pasión que mostró todo por un lar, por una tierra, por una nacionalidad, por una gente, que éramos un puñadito de 100,000 o 200,000 personas. Hoy somos 11 o 12 millones aquí en República Dominicana y quizá 4 millones fuera de República Dominicana. Orgullosos somos cuando tenemos el mayor contrato en el deporte de Juan Soto. Orgullosos somos cuando vemos el Oscar de Saldaña. Orgullosos somos cuando vemos en la NBA o cuando vemos a como la corredora, o cuando vemos a Félix Sánchez, cuando vi en estos días un video de Félix Sánchez llorando, cuando cantan el himno dominicano en las Olimpiadas. Eso es ser dominicano. Fíjense, cuando usted viaja a otro país y está en una confederación de países latinoamericanos, como me ha tocado en varias ocasiones, y escucha esas músicas que es su cultura. Uno se pone loco. Pero cuando escucha el merengue, todo el mundo baila, incluyéndonos nosotros, y todo el mundo baila. Hasta lo que no bailan. Doctor. Hasta lo que no bailan. Entonces, esas son de las fortalezas en cuanto a música, en cuanto al deporte, en cuanto a un sinnúmero de arte, un sinnúmero de cosas que evidentemente nos llevan a sentirnos orgullosos de ser dominicanos. Eso es lo que hay que fortalecer aún más. Eso que sucedió, que no tengo sentido como sucedió lo de Fruse, estaba incluso fuera del país. Déjeme un segundito, perdóneme que lo interrumpa para recibir esta llamada rapidito, ¿verdad? Y seguimos hablando sobre el tema. Buenos días, estas son las mañanitas. Tu día comienza a partir de ahora, adelante. Buenos días, pasa usted. Amén, adelante. Quiero decirle al guardián que los gobiernos aquí en nuestro país, el freno completo, sí conoce de Duarte, pero lamentablemente a ellos no les conviene exigir que se cumpla la voluntad de Duarte. Así que somos dominicanos y seguiremos siendo dominicanos hasta el último respiro de nuestra vida. Dios, patria y libertad. Amén, muchas gracias. Mantenerlo en alto, con mucha honestidad y mucho valor. Bueno, doctor, ahí lo están apoyando, lo que usted dijo. Claro, mire, cuando usted ve el juramento trinitario, oiga lo que dice. Vamos a ver si me acuerdo. Dice, adelante. En nombre de la Santísima, Augustísima, Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, poniendo a Dios como testigo mismo antes dicho. Amén. Juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano e implantar una república libre y soberana de toda nación e influencia extranjera. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales que terminó la doña: Dios, patria y libertad. Bien, qué bueno. Bueno, ya el doctor terminó ahí, ya lo dijo todo, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias. Agradecerle su participación esta mañana, muy instructiva, ¿no? A propósito de Anadega, a propósito del Instituto Duartiano, ¿no? Y todo lo demás. Adelante, Jenny Ávila. Sí, quiero aprovechar al doctor que tiene vasto conocimiento en esto y yo sé que nos ha apoyado bastante porque hace mucho tiempo dentro del centro médico hay personas que, aunque esos doctores, psicólogos, que puede traer especialistas, si no lo están aquí, ¿verdad? En la Romana, a nivel nacional. Pues a felicitar a nuestros psicólogos que ayer estuvieron de Día Internacional, Día Nacional del Psicólogo. Que necesitamos muchos psicólogos. Qué bueno. Y lo vamos a necesitar más para los próximos días. Valga la felicitación especial a Mel Lloret, a Rosalis Carolina Silvestre, la doctora Julia de la Cruz. Y el señor Mato también, psiquiatra. Ay, sí, mi amigo, el doctor Mato. Sufá, que es psicóloga, sí. Parte del equipo. Daisy Núñez, Daisy, mi amiga. Sí, bueno, en fin, también un tips que yo sé que ustedes van a colaborar. Muchas veces pensamos que el psicólogo es la persona que va a tratar al que ya tiene problemas mentales, al que tiene una situación, ¿verdad?, de nervios. Sin embargo, debemos de considerar y dar las gracias porque estos profesionales de la salud se han especializado no solamente en cuando usted tiene alguna situación mental, sino también en la prevención, en el bienestar social, el bienestar humano, en el desarrollo, donde no necesariamente cuando usted sienta algún síntoma, que debe de tenerlo, de considerarlo, de alerta,
Sí. Por ejemplo, faltas de sueño, cambios de Salud ánimo, mental. tristeza profunda. Cuando estás sumergido en eso, son alertas que debe de pensar de inmediato en un psicólogo. Así Sin es. embargo, le exhorto a todos a que siempre piensen en que no solamente un psicólogo puede ser por un problema mental, sino por también una ayuda de desarrollo No, personal. y además también, y Jenny, de ayudar en, se tiene- en autoconocimientos y todo eso. ¿Qué le puedo decir? Que como coach me acompaño, me hago valer mucho de lo que es la neurociencia y los psicólogos. y agregar algo rapidito para darle paso a nuestro hermano Máximo Severino, agregarle algo importante, y es que alguien me dijo en días pasados que loco no es el que va, sino el que llevan. Es decir, el que va por sus propias manos es un sabio, que conoce cuál es la dolencia o de lo que padece. Y cuando usted reconoce de que usted padece en un momento determinado, ya el 50% del pleito Pleito está ganado. ganado. Así que nada, gracias. Un aplauso al doctor Rafael Polanco por estar con nosotros, ¿verdad? Quedó corto. Quedó corto. Tiene que darme 2 horas. Una por lo segunda menos. oportunidad hay que darle al doctor Rafael Polanco. No se me vaya, doctor, porque ahora viene la... Estas son las mañanitas. Síguenos en todas las plataformas digitales: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X. Estas son las mañanitas.